Dale, a ver, bueno, ahí comenzamos a grabar. Si querés andar abriendo, Gaby, Sí, lo que ahí preguntaba Gonza. eso, sí, sí, sí. Gonza, en realidad estaba recién consultándonos. Podemos obviamente arrancar por ahí porque, digamos, vamos a ir tocando seguramente varios temas, desde lo fundamental y lo técnico, así que la duda de Gonza me parece está buena y como se trata obviamente del mercado local, está siempre Claro, bueno tener un insight, ¿no? Tener un poco, y en este caso rever un poco la historia, que es un poco lo que pregunta Gonza, que tiene que ver en realidad con los periodos electorales, ¿no? sí, Si hay algún tipo de relación en ese aspecto. Comentaba recién Gonza que capaz el comportamiento que ves que por lo general, a lo mejor en el año o en el periodo previo a las elecciones, la, la bolsa, las acciones en general suelen caer y después un poco lo que decías que terminadas las elecciones, gane quien gane, eh, vuelven a tomar su curso alcista. Este, mm, Vos, Gaby, ahí compartiste pantalla. Te lo sí, consulto a vos sí. directamente porque sé que estás bueno, hace muchos más años en realidad viendo esos mercados. Yo en realidad las acciones del mercado local la verdad es que no las tengo demasiado presentes, la verdad. Este, eh, tendrías que seguirlas un poco, porque son divertidas. No para invertir en ellas, pero porque sí, se dan fenómenos muy particulares. Yo no te digo que aprendes un montón de eso, pero se dan fenómenos particulares que no se dan en otras bolsas. sí. Por eso, Sí, yo hay un... veo el Merval y lo veo ahí, lo estoy viendo ahí. Para mí No, mirá, es es lo más parecido a una shitcoin que hay. claro, el tema es verdad. El tema es que ahora vamos a ver si querés por periodos, ¿no? Sí. Pero así viéndolo bien, bien de arriba, fíjate que está subiendo, como decía yo recién a Gonza. A Mm, ver, podemos tomarlo desde acá, más o menos, desde que rompió aquí, desde el 2020, ¿sí? mm, Desde que, plena pandemia. Bueno, pero ¿por qué sabés por qué es esto? ¿Sabés? Porque esto es puro tipo de cambio. ¿Entendés qué pasa? El Merval está compuesto en realidad por, qué sé yo, por un montón de empresas, como 50, sí, ¿no? mm, Pero la realidad es que tienen muy poco volumen. ¿Cuáles tienen volumen? Las que tienen volumen son los ADRs. Perdón, son las acciones que tienen ADRs. ¿Qué es un ADR? sí. Es una acción que, a grandes rasgos, que cotiza acá en la bolsa argentina, en el Merval, y también cotiza en el Wall Street. Bien. Por ejemplo, YPF, Grupo Financiero Galicia, Mm, Banco Macro, Banco Supervil, Bima, bueno, no sé, son como 10, bien. ¿sí? Que en realidad en el Merval son como 50 las empresas, o tal vez un poco más, pero la realidad que 10 son los que Mm, fraccionan el índice, que son las que tienen volumen, las otras muy poquito. bien. Agarrás, qué sé yo, agarrás Comercial del Plata, ¿no? Y capaz que la primera operación, la bolsa abre a las 11, la primera operación la hacen a la 1. Sí, se cuentan con los dedos, ¿no? Claro, ¿entendés? Y están las dos puntas, uno vende a 8 y el otro compra a 5. Sí, ¿Entendés? sí, sí. Eh, 3 horas, ¿viste? Sí, sí, Parece sí. que le diga al Comercial del Plata que ya empezó la rueda. Y eso pasa con muchas acciones. Pero ¿qué pasa? No pasa eso obviamente con Galicia, con Banco Francés, con Superville, con Bima. Esas tienen mucho más volumen, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa? Si el tipo de cambio se deprecia aquí, como esto cotiza en pesos acá, si el peso se destruye, como está pasando desde el año 2020 hasta ahora, para guardar alguna correlación con su par en dólares en el Wall Street, tiene que subir el precio, ¿entendés? Entonces vos decís, el precio en pesos, ¿entendés? Entonces vos decís, puta, ¿cómo subió el Merval acá? ¿Cómo andará Argentina y bien las empresas? ¿Cómo sube? No, es puro tipo de cambio esto, acá no hay crecimiento, ¿entendés? Es puro tipo de cambio, todo esto que ves acá. Realmente se ve el crecimiento de la bolsa. Yo no tengo información, es una pena, porque este graficador no la tiene. Ahora me voy a fijar en Investing. En Investing, sí. En la década del 90, cuando no había tipo de cambio, era todo igual, era 1 a 1, ahí se ve realmente un crecimiento o un decrecimiento de la bolsa genuino, ¿entendés? Ok. Donde no influye el tipo de cambio, pero acá donde vos ves que el peso se destroza día a día, día a día, de hecho, mira.
Mirá hoy, está en la puerta de los 400 pesos, Sí, sí. ¿sí? Mirá cómo se picó el dólar hoy, 3,97. Está ahí nomás. Este, y obviamente, ¿cómo está el Merval? 1,88 arriba. Mirá, ¿ves? Pero no tiene que ver, digamos, con una cuestión necesariamente de comercialización de acciones, sino literalmente de una cuestión de atadura con el tipo de cambio, en realidad. Claro, exactamente. Bien, Exacto. bien. O sea, el precio sube porque esas 10 acciones que traccionan el Merval y están subiendo. Mira, por ejemplo, te muestro de vuelta. Mira Galicia, acá está G Galta, ¿ves? Está Hmm, 4% arriba hoy. claro, claro, 4% arriba. Bueno, el precio tiene que subir, ¿viste? Porque si no se descorrelaciona con la que está en Estados Unidos. claro. ¿Entendés? Es la única que sigo. Todos los demás que están acá son todos CDRs. ¿Ves Bien, que son todos de Estados Unidos? Mira, bien, todos de Estados Unidos. bien, bien. Porque realmente no sigo las acciones de acá del Merval local. Hmm. Sigo muy pocas. Galicia es una de ellas porque tiene mucho volumen y de cuando en cuando hago alguna compra, pero muy poquitito, Bien, muy poquito. bien, Pero bien, bueno, bien. el fenómeno es ese. A ver, qué sé yo, a ver, vamos de vuelta con el Merval. A ver si lo ponemos poner. Y ¿qué están en máximos históricos, prácticamente? Sí, claro, contra máximos históricos. Ahí parece querer darse vuelta, ¿ves? Con un ciclo bajista, no sé, a lo mejor vamos a ver, Hmm, vamos a ver. hmm, Pero a ver, vamos a ver el periodo de Alberto y cuando Macri se fue, el 2019. hmm. Bueno, ves que eh, se movió en un rango, ¿viste? No tiene fuertes alzas. Donde tuvo una fuerte, a ver cómo vamos a buscar cuando subió Macri, que fue en el Sí, 2015. yo recuerdo puntualmente creo que fue en las últimas elecciones que puntualmente hubo un movimiento muy brusco en las PASO en realidad, ¿no? Las PASO. Fue en Sí, sí, estas, en las estas PASO. últimas elecciones. Exacto. Sí, Se las fue, paso y después déjame como ver, que se normaliza de vuelta, algo Hmm, así. Con sí, Macri fue. el primer año, los primeros 2 años subieron mucho las acciones, creo. hmm, Sí, Después sí. como que Y mirá, cayó de vuelta. claro. pero es un crecimiento más parejo. Después cuando el dólar empieza a picarse, mirá, ¿ves cómo empiezan a subir, a subir, a subir, a subir? Sí, si vos pones un gráfico encima, esto es lo que vos decís, Loren, del 2019. Claro, Esto. claro. Esto es un solo día, mirá. En serio, ¿eh? Sí, Mirá, sí, 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 sí. mirá la vela. Esto Tremenda. fue un solo día. Eso fue el lunes. Las pasos fueron el domingo. Claro, ¿no es? A eso es lo que Y, me refiero. Y después empieza a subir de vuelta, después de a poco empieza a volver a recuperarse. Sí, porque esto es, a ver, acá esto no lo hacemos nosotros, obviamente. Acá hay grandes players que salieron volando. Sí, Cuando sí, sí, sí. el resultado de las elecciones no le gustó, acá se vendieron millones, Sí. ¿entendés? Esto no se produce por la venta mía, tuya, la de no, nada. Acá hay extranjeros, acá hay bancos, acá hay todo que dijeron, Políticos. bueno, políticos, obvio. El resultado de las elecciones no me gusta. Incluso fue hasta sorpresivo, porque no, mirá qué curioso. Gonza, mirá esto. Hola, Buenas, hola buenas. chicos, Sí, ¿cómo sí, sí, va? estoy mirando. Hola, hola, ¿Qué haces, hola. Pili? ¿Cómo andás? Pili, ¿cómo andás? Bien, justo Es- me entré para esto y tengo una anécdota para contar. Yo trabajaba en una startup en ese momento, Ajá. Mirá, que estaba fondeada por un hedge fund norteamericano Ujú. y ese día fue el día que dijeron, era una fintech. Dijeron, chicos, todo bien, nos encanta su proyecto, pero se Sacamos la acabó guita. la... Sí, sí, claro. siempre. 5 palos nos habían dado, no era moco de pavo. No, no, no. Y me acuerdo mucho de ese momento. Mirá, increíble. Qué va. Vos sabés que esto fue terrible porque fue un solo día. ¿Cómo se llama la startup, Pili? Se llamaba Agilis, dábamos préstamos hipotecarios online. Ah, mira, Bien. claro, claro. Pero Este, después de eso duró muy poquito.
Y si no hay financiamiento para una startup es... Y si no hay plata para una financiera, es como Y sí, una financiera que no Claro, tiene Coca-Cola, y sí. no tiene producto claro. para vender. Mm, 37% en un día cayó. Creo que fue el récord. Mirá. Mira, 50%, porque después tuvo una pequeña reacción al alza, pero después otra vez. Pero después, ¿viste? Después la cosa reacciona, ¿viste? Bueno, Sí, cuando terminan ya bueno, después ahí bajó de vuelta, pero cuando terminan las elecciones pareciera que vuelve a estar de donde yo creo que empezó. cuando terminan las elecciones no es que sube siempre, cuando terminan las elecciones después sigue el curso normal que estaba antes. Claro, exactamente, a eso es lo que Salvo voy. que, Bien. salvo que el golpe político sea tremendamente grande, ¿viste? Y yo creo que ahí la caída del Merval fue un poco exagerada. O sea, vayámonos volando de acá, porque viene Chávez. Así reaccionó, de esa manera. Y obviamente que está muy lejos de eso, ¿no? Mm. Pero reaccionó como si hubiese pasado eso. Después el mercado se acomoda y dice, bueno, no es para tanto, qué sé yo. Pero por las dudas salieron todos corriendo, todos Mm. volando. Así que bueno, eso sucede, amigo mío. Bien, Nada más que bien. eso. Sí, yo en realidad la verdad es que, como digo, el Merval capaz que no lo sigo mucho. Sí me acuerdo puntualmente de esas pasos porque, bueno, fue bastante anecdótico, pero puntualmente en realidad más para estas elecciones, para estas pasos, yo a lo que más le temo, y un poco lo comenté ayer, y quiero saber también tu opinión, Gaby, que lo comenté muy al final y a lo mejor no... nada, no, estábamos con otros temas en realidad, pero la verdad que le temo un poco más al plazo fijo en realidad. Te escuché cortado. ¿Cómo Ahí, a no? ver, sí. No, que en realidad capaz más que al mercado, yo le temo un poco más al plazo fijo en este periodo. Ajá, sí. Este, mm, digamos, indudablemente sabemos un poco, creo que en algún punto todos sabemos de qué se trata un plazo fijo y sabemos cuáles son también las formas de, en algún punto, pagar esos rendimientos. Digo, cómo operan en ese caso los bancos eh, y bueno, incluso el mismo Estado, el mismo gobierno, digamos, dictaminando las tasas, ¿no? Sí. Em, pero en cierto punto, bueno, creo que ya mi sensación es, por un lado, que ya hace mucho tiempo y puntualmente hoy en día creo que se está regalando mucho. O sea, creo que ya, que en algún punto tiene cierta lógica, ¿no? Porque capaz es la única alternativa y la única forma a lo mejor de incentivar o tratar de motivar a que la gente mantenga los pesos, ¿no? Sí. Y se deje a lo mejor de drenar las reservas en dólares o bueno, generar un poco de demanda del peso, ¿no? Que en cierto punto tiene lógica que sea algo buscado, algo deseado por cualquier gobierno con respecto a su moneda. Eh, pero hasta dónde tira la cuerda, me parece que es la pregunta que nos tenemos que Claro. hacer. Y a mí lo que sí me da miedo en ese sentido es el poco margen de acción que tiene en este caso justamente cualquier gobierno al día de hoy como para solventar retiros en el caso del plazo fijo o incluso el hecho de que la única forma hoy en día de poder seguir solventando eh, digamos, el costo para el gobierno, para los bancos de un plazo fijo, hace mucho tiempo viene siendo únicamente a partir de la emisión. Sí. En algún punto, digamos, creo que sabemos todos acá que si bien es cierto que van apareciendo impuestos nuevos y demás, lo cierto es que la presión impositiva actualmente es muy grande acá. Con Sí. los impuestos mucho más no se puede recaudar, ¿no? No se puede generar. No. Este, mm, sabemos todos acá que otra alternativa sería a través de la deuda, ¿no? Es una alternativa Sí. ya bastante utilizada por distintos gobiernos que hemos tenido. Pero ya nadie nos El presta. problema es ese, ¿no? El problema es quién nos va a prestar si somos defolteadores seriales En a realidad la siempre hay vista uno de... que te presta. Sí, En sí. realidad siempre hay uno que te presta. Hay que ver a qué tasa, ¿no? A qué sí, a qué Solventar. condiciones, totalmente. Condición. Este, mm, y bueno, y en ese caso, literalmente la única vía es a través de la emisión. Y acá todos sabemos perfectamente qué es lo que ocurre con la emisión y es inflación, ¿no? Y es pérdida del poder adquisitivo. Ujú. Sí, sí. Este,
Y en algún punto mi sensación es que obviamente este tipo de eventos, como puede ser empezar a acercarnos un poco a las PASO, obviamente toda la presión política en ese aspecto, desde lo que tiene que ver puntualmente con, bueno, con el momento electoral, las campañas, ¿no? Y todo lo que empieza a recorrer en ese ámbito, que acá ya lo hemos vivido más de una vez. Mi sensación obviamente es que lo lógico sería que la gente más que nunca tenga un poco la iniciativa de refugiarse en el dólar, ¿no? Eh, Ajá. entonces, en ese aspecto sí le temo un poco a si hay efectivamente una gran corrida, una gran oleada de retiros de plazos fijos, donde efectivamente creo que digamos, no está la plata para cubrirla. Entonces, ahí es donde a lo mejor yo sí tengo un poco más de temor, puntualmente. Nada, en realidad la gente que me consulta con respecto al plazo fijo, no sé si es un gran momento para involucrarse No, con la un verdad que plazo no. fijo. Eh, qué sé yo, los, la plata de la gente es todos estos activos intangibles, a la vista, quiero decir. Este, o sea, por ley acá en Argentina las tiene el Banco Central. Entonces, ¿qué hace el Banco Central con eso? Evita que el banco trabaje con esa plata. Es decir, escúchame, los depósitos de la gente vos me tenés que dejar a mí el 80%, ¿sí? Y yo no los voy a tocar. Este, el tema es que en los últimos tiempos están tocando esos. El Banco Central está tocando esa plata y a cambio están dejando un papel. ¿Entendés? Lo está tocando por corto plazo. ¿Eh? Mira, yo no lo voy a tocar. O sea, lo voy a tocar, pero dentro de una semana lo pongo de vuelta. Claro, Lo repongo. Te dejo un papelito. Tic. A la semana viene lo reponen y sacan el papelito. Pero cada vez lo están haciendo por un poquito más largo. bien. ¿Entendés? Eh, ¿Para qué? Para no imprimir. ¿Para qué? Para no pedir prestado. Bueno, para todo lo que vos nombraste recién, Loren. Ujú. Este, entonces sí, yo también temo, obviamente, por los depósitos en dólares, olvídate, yo creo que no hay una sola persona que No, tenga bueno, depósitos en dólares en el creo que, banco. espero que ya hayamos aprendido un poco, por lo menos. Pero, no, pero ¿sabés qué pasa, Loren? Que hay empresas que sí no tienen otra No alternativa. tiene alternativa, totalmente. Claro, Casi el 100% de los depósitos en dólares en los bancos son de personas jurídicas. ok, No hay personas que tengan dólares en el banco. bien. Este, y los pesos, ¿viste? A ver, eh, ¿alguien sabe de todo lo que me están escuchando? Mm, ¿Cuánto es la deuda argentina hoy? No, ni idea. Ni idea. 365 mil millones de dólares. Esto es totalmente comprobable. Tranqui. Googlealo cuando termine. Tranquilo. Googlealo cuando termine vas a ver. Así pone deuda argentina total hasta el 2023. Es decir, que el Fondo Monetario Internacional, la deuda que tenemos con el FMI es el 11% de toda esa deuda. Es decir, que si la deuda con el FMI no existiera, estaríamos igual que ahora, no cambiaría nada. Ponele que Macri no hubiese tomado esa deuda. Es lo mismo. Si representa el 11% de todo lo que debemos. Ahí, obviamente, en ese número que está la deuda con el FMI, el Club de París, la bomba de las LEVAX, las LELIX, que eso no sé cómo lo van a. Yo eso a lo que le tengo más miedo. Bien. Eso a lo que le tengo, pero terror, porque cada vez que los particulares, cada vez que las empresas, cada vez que los bancos, cada vez que las entidades estatales van a querer cobrar y las LELIX les dicen, no, pará, renovábelas por 3 meses más. Toma, te subo la tasa. Bueno, dale, ok. Pero eso tiene un límite también. ¿Hasta cuándo vas a subir la tasa? ¿Entendés? O sea, si me dejas la guita y no la querés cobrar, te estoy pagando 80, bueno, te pago 84, te pago 85, te pago 88. Entonces, Una pregunta, Gaby. sí, Y lo que dice mi ley de dolarizar la economía, más allá que solamente esa medida no se tiene que tomar, tiene que ser una batería de medidas, ¿no? Pero, sí. ¿vos cómo ves eso? Mira, no, lo único que no, o sea, si fuera viable y factible, no es una mala decisión, ¿entendés? De hecho, es lo que dice, no tanto de revisar la economía, sino que la gente elija cómo quiere pagar las cosas y cada uno que sea libre de pagar en la moneda que quiera. Obviamente que el argentino ya eligió,
que es el dólar. Por eso él dice dolarizar la economía. Pero en realidad, en el fondo, lo que él dice no es eso. Él dice que cada persona tenga la libertad de pagar la moneda que quiera. Listo. Obviamente, como todos vamos a elegir el dólar, la economía se dolariza sola. El tema que a mí no me cierra es dónde va a sacar los dólares. ¿Entendés? Ahora, la medida como tal de dolarizar una economía, qué sé yo, no me parece mal. A ver, Ecuador hace 25 años que tiene dólares, ¿sí? Y tiene una inflación creo que ahora están en un 3, tienen menos que Estados Unidos. Mirá. Todos me dicen, no, pero es un país pobre. Bueno, no, pero es un país pobre justo porque es un país pobre, pero no por su moneda. Es un país pobre porque es muy chiquito, porque no tiene riqueza, porque no tiene campo, porque no tiene un montón de cosas. No por la moneda. ¿Estamos? Eso no es así. No es una mala medida, como no fue una mala medida el 1-1 en la década del 90. Lo que pasa es que fue una buena medida para mí, una buena medida mal instrumentada. Te lo digo rápido, como los políticos argentinos son gastadores seriales, ¿sí? En aquellos años, en esos 10 años, el primer gobierno de Menem, el Estado, el Banco Central, el Tesoro, reventaba de dólares. Estaba lleno de dólares. ¿Por qué? Porque se vendieron las empresas privadas, las empresas estatales, perdón. Entonces, con todas las llamadas joyas de la abuela, con toda esa plata, el Estado estaba lleno de dólares. Entonces, el plan marchaba como un relojito. La segunda presidencia, con esa plata se acabó. El Estado siguió gastando como siempre, y con un nivel de corrupción muy parecido al de ahora, o más. Entonces, en la segunda presidencia, cuando ya esa guita se acabó, dijo, ¿y ahora qué hacemos? La ley de convertibilidad nos prohíbe imprimir. Bueno, empecemos en subir los impuestos. Ahí subieron el IVA de 16 a 21. Apareció el impuesto de los bienes personales. Y apareció unos cuantos impuestos más. ¿Sí? Se quedaron cortos. ¿Qué hacemos? ¿De dónde sacamos plata? El nivel de gasto de Estado sigue alto. Bueno, vamos a tomar deuda. Vamos a venderle a los bancos unos bonos. Los bancos los sacaron volando. Obligaron a los bancos a endeudarse, a que tomen esos bonos. Los bancos le dijeron, che, mirá que yo te pago esos bonos, está bien, pero mirá que te lo pago con la plata de la gente, ¿eh? O sea, devolvémelo porque estamos en el horno. Sí, sí, dame. Bueno, no le pagaron a los bancos. Cuando vencieron esos bonos, los bancos quedaron ilíquidos, voló todo por el aire. Corralito, todo. Así fue, en pocas palabras. ¿Me entendés que la medida de la dolarización o del 1-1 o de la convertibilidad fue buena, pero estuvo mal instrumentada? Cuando vos tenés una moneda tan fuerte como el peso, igual al dólar, o como el dólar mismo, tu conducta fiscal tiene que ser intachable, impecable tiene que ser. ¿Entendés? Si para vos sigue la fiesta de gasto y tenés con una moneda tan fuerte y con una ley que te prohíbe imprimir, bueno, vas a ir a parar al demonio, pero fácilmente. Bueno, eso fue lo que pasó. La primera presidencia no se notó por qué. Y bueno, como tenía la venta de todas las empresas estatales, tenía el tesoro rebalsado de dólares. La segunda presidencia, cuando se acabó esa guita, que es cuando Caballo se fue y bueno, se montó ese lío, dijeron, ¿qué hacemos ahora? Bueno, ¿qué hicieron todo lo que te conté recién? Así, en pocas palabras, ¿no? Pero lo de los bancos fue terrible. Obligaron a los bancos a tomar deuda, a tomar préstamos, en pesos al 30%. Al peso, que era igual que el dólar. ¿Cómo vas a pagar el 30%? Eran impagables esas tasas. Era obvio que no iban a poder pagar y que iban a dejar a los bancos en bolas. ¿Se entiende? Era más que obvio. Por eso los bancos le dijeron, che, mirá que yo te lo pago, pero mirá que te lo estoy dando con la guita de la gente. Devolvémelo porque quedó de pata para arriba. Bueno, no les pagaron. Obviamente que no le iban a pagar. Los bancos cerraron con la plata de la gente adentro. Va, con la plata de la gente adentro, no, sin plata. No es que estaba la plata de la gente adentro y los bancos no se la querían dar. No tenían la plata para dársela. Ni los dólares, ni los pesos, ni nada. Una catástrofe fue. Pero eso fue, como siempre, por la inconducta fiscal de los gobiernos argentinos desde hace 70 años hasta el día de hoy. Milei promete todo lo contrario. No estoy haciendo propaganda a Milei, estoy diciendo nada más lo que él dice. Todo privado, el
Estado recontra chiquito, no se Digamos gasta que hasta más. el momento Milei todavía no llegó al gobierno para decir lo contrario, para hacer lo contrario. Claro, claro, yo te digo lo que él dice, no sé cómo lo va a hacer, ¿no? Pero bueno, Claro, claro. lo que pasa es que el tipo es un fenómeno porque es carismático, porque esto hay que decirlo, y repito, no es que yo esté a favor de él, es más, yo estoy en un montón de cosas en contra de él, pero si vos lo escuchás, es el único candidato que habla de los problemas de la gente. Los demás candidatos están todos en la suya, que la paso sí, que la paso no, que el juicio de la corte, que los desdoblamientos de las elecciones, que la reta ahora dice no, vamos con colaborar. Todos lejos de la agenda de la gente, todos. El único que habla de inflación, de empleo, es él. Entonces, por eso crecen las encuestas. Es el único que crece, porque es el único que realmente está hablando de los problemas de la gente. No sé si lo va a hacer, si no lo va a hacer. Repito, yo no estoy a favor de él, no estoy a favor que no hay que tener Banco Central, yo creo que hay que tenerlo y tiene que ser grande, fuerte. No estoy a favor de privatizar todo, creo que el Estado tiene que existir. Yo soy un ferviente defensor del Estado en la educación, en la salud, en la tecnología, en medio ambiente, obviamente en la seguridad, en la justicia. Son ministerios que tienen que existir. No puede tener todo privado y todo. No existe eso. No existe en el mundo ese modelo. ¿Mm? Pero hay que reconocerle al tipo que es el único que habla de los problemas de la gente. El único. Entonces, ¿qué pasa? Crecen las encuestas. Entonces, que los demás sigan boludeando, que se me han llevado una sorpresa. No sé si buena o mala, pero bueno. Bueno, chicos, así lo veo yo, por lo menos. Espectacular, Salió Gaby. como un hilo. Espectacular, espectacular. Este, Tengo una divergencia falopa para hacer. me encanta. A ver, Si dale. me permite. ¿Por Gaby, qué no me vas falopa? a bancar, porque ahora te vas a dar cuenta. A ver, Gaby, no me vas a bancar ni en pedo. Lore, capaz que sí. A ver. Vi a una medium en TikTok hace 2 días decir que iba a volar todo por el aire justamente por los plazos fijos. Lo cual me llamó mucho la atención porque yo no lo veía como un problema. Pero ahora que Lore lo saca toda a colación y le estoy diciendo, che, ojo, Hmm. Ahora entendés por qué la falopa. Dice este, 2023, fin de año va a estar picante, tipo 2001. No igual que el 2001, pero el tema de los plazos fijos a la gente le va a costar mucho sacar la guita de ahí adentro, decía esta mina. Pilar, Pili, las variables socioeconómicas de hoy y que siguen empeorando y que van a estar peor a fin de año, bueno, pero hoy mismo están mucho peores que en el 2001. O sea, a mí no me llamaría para nada la atención que la gente no pueda sacar la guita de los bancos. Cuidado, yo no digo, lo que dijo Lorenzo yo no estoy negando, ojo. Yo digo que hasta ahora lo están bancando, como dijo Lorenzo recién, y un poco como te dije yo recién, pero puede pasar tranquilamente, Pili, no es que no te voy a bancar en esa, sí. No, yo porque lo dijo una vidente, qué sé yo. Claro, claro. No, Yo te Pili, banco, yo te banco. no hace falta Yo ser. sabía, yo dije, Lore capaz me banca el toque, Gaby me va a sacar cagando. Esperemos que no se dé la situación de violencia, eso es lo que a mí O sea, creo que ella lo que se refería no va a ser igual al 2001, la situación de violencia social todavía no se vive, si bien está todo muy caldeado, Hmm. por suerte. Pero bueno, nada, es una olla a presión que en cualquier momento puede. Mira, te voy a decir una cosa que no sé quién me va a bancar o quién me va a echar free de nosotros cuatro, que no te voy a decir ahora. La violencia social no se está viendo hoy, ¿sabes por qué? Porque el bidón de nafta y el encendedor lo tienen quien gobierna. Claro. ¿Entiendes? Sí, sí, no lo No va a hacer pasó, hasta que no tenga que entregar el poder. claro, no pasó El eso en el último día 2001. va a tirar el fósforo en el bidón. Exactamente, en el 2001 pasó que el dueño del bidón de nafta y el encendedor era oposición. ¿Entendés? Hmm. Ahora es gobierno. Entonces, no vuela una mosca. ¿Entendés? Acaban de recontragarcar a los jubilados y no se escucha volar una mosca. ¿Entendés? Bueno, ese es. O sea, no quiero entrar en terrenos políticos porque no está bueno, no es el espíritu de estas reuniones que tenemos, pero hay cosas que hay que decir, que son, ¿entendés? Son
No, pero es que es llamativo, Coincido. Gaby. Yo la verdad que soy Claro, antipolítica obviamente. totalmente, pero tengo la sensación, yo no leo diarios y no miro noticieros hace muchísimos años, pero es llamativo el nivel de silencio del gobierno. Nunca, yo tengo 36 años, voy a cumplir 37 en un mes, no tengo el recuerdo de haber tenido como figuras políticas tan, tan invisibles como las tenemos ahora. Es como, siento que no tenemos presidente, como que no sé, no entiendo. Sí, 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 sí. Realmente siento que estamos como medio acéfalos. Siento que estamos acéfalos, no sé quién nos gobierna, no. Está raro el ambiente. Y yo soy como vos, yo soy 100% política, los odio a todos. em, pero estoy de acuerdo. Y sí, sin meterse demasiado en la política. No es Mm. ni Milei, Claro. ni Macri, ni Alberto. Para mí. No, 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 claro, tal pero cual. es así, ¿no? O sea, nunca viví Este, una situación. Nosotros siempre tuvimos como líderes muy carismáticos, siempre. claro, Y es claro, la claro, primera vez en la vida que siento que no hay nadie. No hay. Sí, sí, sí. claro. Sí, es verdad, es verdad. No lo había Coincido. pensado, pero sí, hay un poco una sensación de ese estilo. Creo que también hay un agotamiento de la figura, ¿no? Me parece que hay, desde el punto de vista del poder y también desde la imagen. Creo que también lo que tuvo que ver capaz incluso con la pandemia, decisiones, me parece, fuertes que se tomaron al principio, en donde capaz sí se vio ese nivel de presencia. Creo que en cierto punto justamente terminó siendo contraproducente y creo que se sabe muy bien que lo mejor que se puede hacer ahora es exactamente eso, que es generar esa sensación que decís vos, Pili. Yo creo que es un poco más una decisión, obviamente política y social, social no, con consecuencias sociales, pero una decisión política. eh, y sí, la sensación que tenés, a mí me pasa. Y con respecto, en realidad, a lo del plazo fijo, eh, no sé quién habrá sido esta, como fue que le dijiste, esta Si medium. lo encuentro, te lo paso por privado. Dale, dale, Privado, dale, dale. No, pero Pero bueno, lo que iba a decir un segundo, nada, yo, más allá de quién lo diga y quién no, en realidad me parece que es una cuestión de también un poco de análisis y de comprender en realidad cuál es el circuito. Eh, digamos, instrumentos como el plazo fijo, además puntualmente son instrumentos, como dije antes, me parecen muy conocidos, muy utilizados, eh, en general y principalmente también en nuestro mercado. Creo que es una de las primeras alternativas que uno aprende, este, porque bueno, también es una alternativa que siempre fue bastante impulsada, digamos, lógicamente. Y me parece que en ese sentido el verdadero problema, eh, obviamente tiene que ver con una cuestión de confianza, donde lo veo yo y donde veo que claramente la confianza que hay acá, en términos políticos y obviamente en términos económicos, está, o es nula o está completamente rota. Entonces, cualquier variable, por más sencilla o fuerte que sea, muchas veces puede hacer que todo se desmorone muy rápidamente. Y lo que más me preocupa en realidad es justamente eso, digamos, que lo que veo ahora puntualmente es una gran falta de margen de maniobra para poder solventar algo de ese tipo. Eso es lo que capaz más me asusta en este momento. Digamos, como decía un poco, lo comentaba un poco ayer, en realidad, digamos, de libro y en términos de conocimiento, más allá de que acá somos posiblemente de los países más creativos a nivel económico y con más instrumentos creados para emparchar cosas, así que no me extrañaría que aparezca una nueva solución si es que se llega a dar. Eh, pero desde mi punto de vista y por lo que se conoce, y lo que sé yo por lo menos, la verdad es que las soluciones que se vieron para ese tipo de situaciones, o que a mí se me ocurren, son dos, que es como decía ayer. Una es que ya ha ocurrido, ya tiene precedente histórico, que es el famoso Plan Bonex, porque esto ya pasó en algún momento y literalmente no estaba el dinero para cubrir esas salidas, así que simplemente se generó un bono para pagaré para 10 años y allá nos vemos.
Y fue una medida tomada de un día para el otro desde arriba y que sí, bueno, digamos, solucionó en ciertos términos capaz la situación, digo, el crunch de liquidez que había, pero bueno, a costa de la gente, como siempre. Eh, no veo, no veo algo así ocurriendo ahora. Siento que sería un poco ridículo. No lo comento como una cuestión histórica y como algo que ha ocurrido y que ha sido una solución. En realidad la solución, me parece a mí, y creo que todos vamos a estar un poco de acuerdo en esto, que sería la apropiada, sería una muy fuerte, pero muy fuerte devaluación. Este, Digo, y sería la apropiada en términos de el librito de economía, no en términos de soportar a una sociedad, ¿no? Y a una población y a la gente, claramente. O sea, de todas formas, el impacto lo va a terminar recibiendo la gente. La devaluación para un banco lo único que va a hacer es que seguramente lo va a beneficiar y va a tener que vender menos dólares para solventar para solventar el gasto, ¿no? El gasto de la devolución de pesos. Este, pero bueno, creo que también y hoy no, en realidad estos días, no puntualmente hoy, estos días pensando un poco en esto del plazo fijo, analizándolo también porque tengo gente conocida que capaz o está en plazos fijos y me pregunta, che, ¿qué te parece esto? ¿Qué onda? Porque también obviamente a todos nos llama la atención el numerito. Bueno, es un poco me llegan bastantes dudas con respecto a eso. Y en realidad si me remonto un poco para atrás, ¿no? Y nosotros venimos, creo que sabiendo desde hace no sé cuántos años, pero posiblemente desde hace muchos, principalmente desde que empezó por lo menos este último gobierno, sabemos que literalmente las reservas en dólares no paran de bajar. Y eso es algo que, bueno, en algún momento lo analizamos más de una vez, lo chusmeamos, lo vimos, le prestamos atención, se tomaron ciertas medidas, esas medidas funcionaron a corto plazo, después la tendencia vuelve a ser la misma. Creo que en ese aspecto lo vemos viendo hace mucho tiempo y hoy en día, digamos, mientras vemos eso, lo que yo veo justamente es en realidad un inflow constante a este plazo fijo por el numerito, porque en definitiva es por el numerito. Porque yo esto lo vi con shitcoins, lo vi en miles de mercados donde en realidad termina siendo atractivo el numerito, y la gente incluso planteándose si existe la posibilidad, teniendo ese numerito, de tener alguna forma de incluso o de vivir del plazo fijo o de solventar gastos fijos desde ahí. Entonces, creo que lo más peligroso en este gran Ponzi es que hay, por un lado, una gran atracción hacia ingresar ahí, mientras que por otro lado, estamos viendo simplemente hace años que las reservas se agotan. Y por otro lado vemos medidas completamente tiradas de los pelos para buscar incluso mantener el tipo de cambio, digo, mantenerse dentro de esa narrativa. Yo creo que sí, yo creo que es, o sea, si uno empieza a atar un poco los cabos, uno ve también cuáles son las distintas alternativas posibles, digo, uno empieza más o menos a evaluar desde lo económico, lo financiero y posiblemente también desde lo político un poco cuál es el panorama. No sé cuál es la fecha de caducidad, pero sí considero que estando en un año electoral, estando ya, no sé cuándo son las PASO, no sé si ya hay fecha, pero más o menos suelen ser de agosto, por ahí, ¿no? Más o menos. Sí. Pero bueno, estando ya a un par de meses de estos eventos, creo que sí se empieza a sensibilizar un poco la situación, ¿no? Y a mí viendo un poco ese cóctel, nada, se los traigo, digamos, che, a mí me genera un poco de incertidumbre esto, me genera un poco de miedo, sí, la verdad es que a mí no me va a tocar el plazo fijo, yo no utilizo ese instrumento, pero sí sé que es un instrumento que se utiliza de forma masiva en nuestro país y bueno, está bueno comentarlo como algo que incluso puede ser el detonante para algo mucho peor, porque en definitiva también el problema que tenemos acá es ese, y que es una diferencia, por ejemplo,
en lo que se puede ver en a lo mejor otros países, o incluso cuando analizamos acá lo que va pasando en Estados Unidos, en donde claramente, yo lo comento siempre, hay otro margen de maniobra, hay otra forma de dentro de todo mantenerse medianamente siguiendo un poco una serie de reglas, por lo menos desde los libros y la información que hay. Eh, y también eso en algún punto tiene que ver con una diferencia de confianza en donde de pronto a lo mejor cuando se ve que empieza a asomarse un poco de situación de desconfianza, como lo ocurrió incluso ahora hace muy poco con ciertos bancos, a lo mejor sí hay bastante más margen como para, bueno, momento, tenemos que focalizarnos ahí, vamos a calmar esto y después seguimos. Y en algún punto hay otra respuesta también con respecto a esa confianza, incluso posiblemente hasta genere más confianza que este tipo de cosas se puedan resolver, si es que se logran resolver. Ahí es donde está en realidad mi pequeño alfiler para decir, che, ojo, porque no sé si es efectivamente una solución a problemas que incluso pueden venir a colación con otros aspectos dentro del sistema financiero en Estados Unidos. Pero más allá de eso sí se nota este margen de maniobra que acá me parece que creo que está agotado hace mucho tiempo. Bueno, creo que si se tocan los plazos fijos, no sé. Espero que Algo ninguno de que ustedes sea impactado y espero que la situación no escale a conflictos también, obviamente, sociales, ¿no? Civiles. todos pueden ver mi pantalla, yo la compartí recién. A ver, estoy ahí. Perfecto. Bueno, leyendo ese título, ¿no? Esto es lo que lo escribió Marcelo Di Bari, que es un economista es un periodista muy Mm. bueno, yo lo conozco. Este, bueno, con estos datos, ¿vos tenés alguna duda que los depósitos de los argentinos están en peligro? Obvio que sí, o que no están, no sé si están en peligro, pero ¿tenés alguna duda de que no están seguros, de que nada es seguro, que la bomba está arriba de la mesa? ¿Cómo hacemos con este paquete? ¿Qué hacemos con este regalo? Mm. ¿Mm? ¿Cómo pasamos de 50.000 millones del Fondo Monetario a esto? Bueno, qué sé yo. Este, así que, bueno, hay Es que tener mucho. cuidado. Es mucho, es un montón, es inmanejable, Lore. No tiene, en un país que produce poco, que el sector 50 privado mil está millones era asfixiado. la que había tomado, perdón Gaby, Sí, 50 mil millones fue la que tomó Mauricio antes de irse. sí, es el Fondo Monetario. Y ya venía con más deuda de antes, ¿no? Este, hecha por el propio gobierno de él. Él también tiene una bomba de Delix, una bomba de Levax, y ya recibió, ¿sí? El Banco Central sin dólares y con deuda interna y todo eso. Este, Ujú. él también recibió un país pesado, ¿no? Como ahora nadie, pero también recibió una buena herencia. Y dejó otra bomba al que vive ahora. No mejoró en casi nada. Este, Mm. pero bueno, en fin, chicos. Bueno, Hay que andar con cuidado. vamos a tomarnos unos minutitos, Gaby, para pasar por lo menos un Sí, poco a cripto, porque si no, no sé cómo voy a hacer para subir este live, no sé cómo me va a dar la cara. Pero bueno, pero bueno, no hablamos nada, ni vimos Bitcoin, nada, ni hablamos de la inflación, de los datos de la inflación en Estados Unidos. Podemos hablar de un par de cositas más también para ver, creo que ah, estamos me en un interesa eso. momento... Me interesa. ¿Cómo? Eso me interesa que hables. Eso me interesa que nos hables unos minutos. Bien, perfecto. Porque ya, Sí, compartí un poco los datos de inflación. Eh, Obviamente necesito un poco más de tiempo, ¿no? Puedo comentar un poco lo que vi yo así de antemano. sí, para Eh, hacer, sí, nada más. Después, obviamente, pues, posiblemente el lunes que viene o en otro momento traigamos un poco más de información, más de análisis detallado, pero concretamente voy a pasar al chat que acá justo lo compartí. Mes a mes, digamos, una inflación del 0,1, la expectativa era del 0,2 y previamente había sido el 0,4. Hablando Perdón, ¿qué de... chat? ¿Cómo? Sí. Dijiste que compartiste un chat, ¿qué chat compartiste? No, puse en el chat general un poco los datos que salieron de la inflación. Me Em, confundí. pero bueno, igual lo puse en el chat general del Discord. Igualmente comparto pantalla, El que se llama sí. chat general. Sí, sí, sí.
Sí, ahí lo vi, Ahí va. porque como tenemos dos grupos de WhatsApp, un chat acá adentro, Ok, el chat voy a tomar esa sugerencia, pero bueno, tenemos obviamente, digamos, la inflación headline y la inflación core en este caso. Eh, por lo general tratamos de, digamos, desde la macroeconomía, en general la inflación básica, que es en este caso la core, apunta justamente a eliminar ciertos parámetros de la inflación, como puede ser el alimento, algunos parámetros, con los costos de energía, ciertos parámetros que a lo mejor pueden estar atados a otras variables con respecto puntualmente a lo que está pasando en términos macroeconómicos a lo mejor más desde internamente, ¿no? Desde adentro de su propia economía. Entonces tenemos un poco esta diferenciación, bastante sencillo igualmente de entender, no hay mucho más que eso. Digamos, un poco los datos son, desde mi perspectiva, tirando a neutrales, positivos neutrales, por así decirlo, pero, como digo, creo que vamos a tener que indagar un poco más y entrar un poco más en detalle para ver realmente dónde está la cola de toda esta situación, ¿no? Con respecto a la inflación en términos generales, fue positivo. Fue incluso en el caso de año tras año, digamos, se ve un 1% de baja de la inflación, no es poco. La expectativa en este caso era del 5,2 y fue de 5%. Como dije, mes a mes también fue, digamos, menor a la inflación esperada. Recordemos obviamente, y esto es importante aclararlo, que los datos de la inflación tienen que ver con el mes de marzo puntualmente, ¿no? Salen ahora en abril, pero son del mes de marzo. Ahora, yendo a la inflación, en este caso justamente a la core inflation, a la inflación capaz que, como decía antes, que tiene más que ver con aspectos puntualmente más internos de la economía, no hay tan buenos resultados. En realidad, año tras año es una inflación que sigue permaneciendo a ciertos niveles, que no se consigue detener, que no se consigue bajar. Incluso mes a mes digamos, la inflación que salió va completamente con las expectativas. Mes a mes disminuyendo un poco, pero año a año, en este caso aumentando un poquitito de lo que había sido previamente. Y en cierto punto me parece que esto, digamos, tener la inflación, es una inflación, como se dice, más sticky, ¿no? Es una inflación más pegada justamente a los componentes internos de su economía, que básicamente no están demostrando signos de necesariamente, en principio, ni siquiera estar disminuyendo y puntualmente de mantenerse a ciertos niveles que están muy lejos de los niveles esperados. Con lo cual creo que si hay algo que me parece que ya se está empezando a ver un poco a la luz, tiene que ver con que posiblemente la Fed tenga todavía para el próximo FOMC una última pequeña suba de tasas, posiblemente de 25 puntos básicos. Que es algo que también ya se venía analizando, pero bueno, un poco en vistas de también lo que les comentaba este último tiempo y obviamente todo el estrés sufrido en este último tiempo con los bancos, capaz que también la Fed no tiene mucho más margen para seguir apretando desde la suba de tasas, entonces posiblemente se empiece a frenar ese proceso. Aún así creo que para el próximo mes, viendo también la inflación, cómo se mantienen esos componentes más internos, me parece que va a seguir siendo un poco la narrativa de por lo menos subir 25 puntos básicos y ya sí creo que para mayo posiblemente veamos ahí sí capaz un detenimiento de la suba de tasas. Como digo, me parece que en cierto punto incluso los mercados hoy se vieron bastante volátiles, podemos ir un poco a lo técnico, Gaby, también para ver eso. Incluso lo vi un poco en el mercado cripto, en el S&P. Y creo que tiene un poco que ver con un poco esta sensación que les comento yo, donde en realidad me parece que si bien se ve en cierto aspecto un poco de que el trabajo está funcionando, digo, el trabajo está consiguiendo generar efectos para bajar la inflación. Cuando digo el trabajo no me refiero al trabajo de la gente, en realidad eso es una de las cosas claro, que está haciendo todo lo contrario, que está, digamos,
permitiendo que la gente siga básicamente consumiendo y pueda seguir básicamente, y la inflación internamente se mantiene justamente por esos niveles. Pero bueno, sí se ve que toda esta suba de tasas obviamente agresivas está haciendo un efecto en la inflación. Y los mercados me parece que se mantienen un poco expectantes. Desde mi perspectiva lo tomaría como algo un poco neutro, como algo... A mí en realidad yo me centraría justamente más en esta inflación más central, más interna, para justamente poder capaz de terminar un poco esto que venimos en realidad tratando de vislumbrar, que es efectivamente si es que va a haber o no una recesión y un fuerte impacto, y creo que también en ese caso vamos a tener que seguir de cerca cómo se comporta, por ejemplo, el mercado laboral, que viene mostrando signos de a lo mejor estar empezando a disminuir, pero no al ritmo que le gustaría a la Fed que ocurra para efectivamente poder empezar a bajar esa inflación central en el país, ¿no? En Estados Unidos. Pero bueno, es un poco eso en realidad el análisis que tengo. Creo que sí me gustaría ir un poco más a lo técnico, a ver qué estuvieron haciendo un poco los mercados. Así que El mercado reaccionó como vos dijiste recién. voy a Casi ir a... neutro. Para que yo comparto pantalla también. Ahí estamos. Ah, ¿te acordás, Javi? Ya que estoy acá en el gráfico, voy a pasar Sí. rápido para mostrarte Sí. esto que te había dicho ayer, creo que fue. ¿Te acordás que en realidad a todos nos había llamado muchísimo la atención, obviamente, en este área, ¿no? del mercado, el volumen que había, ¿no? Este volumen en aumento. Fíjate cómo Binance, desde el momento en el que sacó esto no sé cómo sacarlo, estas cositas. Hide Event on Chart, ahí va. Desde que sacó las comisiones a cero, fíjate cómo el volumen volvió a niveles, ¿no? Muchísimo más capaz neutrales y lógicos para el mercado, ¿no? Así que bueno, interesante eso, lo comentaba ayer, así que aprovechaba que te había compartido pantalla para mostrarlo. Pero bueno, ¿estás compartiendo pantalla ahí? Así voy para ahí. Perfecto. Sí, no, te quería mostrar cómo habían reaccionado los mercados. Como vos dijiste recién, neutro, mira. Este es el S&P 500, que está 0,05, está neutro, está en cero. Estuvo un poquito por abajo, después estuvo un poquito por arriba, estuvo como 0,4 arriba, medio punto porcentual por arriba, pero bueno, ahí fluctuó. Y vamos a ver cómo termina. Porque ahí está negativo, mira, ¿ves? Ya se puso rojo. Hay mucha volatilidad, eso puntualmente. Sí, hay mucha volatilidad, Loren, pero con un margen muy cortito, ¿eh? No es que volatilidad que estuvo 1% arriba, ¿viste? ¿Qué ha pasado? 1% arriba, ahora está menos 0,5, después vuelve a estar en verde. No, mantuvo entre medio punto porcentual y menos 0,1 en toda la mañana hasta el día de hasta ahora, hasta este momento. Ahora estuvo positivo, ahora está poniendo de vuelta negativo. Bueno, tomó todo medio con pinza, no lo tomó como si no hubiese pasado nada. No hay ni euforia, ni hay depresión, ni nada por el estilo. Todo sigue igual. Los datos, creo que, bueno, no sé mucho más que yo de eso, pero los datos no son malos, obviamente. Pero bueno, tienen distinta interpretación. Por eso el mercado reacciona así de esta manera dispar, ¿no? Qué sé yo. Sí, tal cual. En realidad yo creo que los datos... sí, no, definitivamente creo que no son malos. Me detendría más en que no son buenos. O sea, en mi perspectiva creo que... viendo cómo están las cosas ahora, como comentaba antes, Claro. un poco y también esto que te decía ayer, creo que con, digamos, la Fed ya no le queda justamente mucho más margen de juego con las tasas, lógicamente, a menos que algo ocurra y la inflación vuelva a irse al demonio y tengan que tomar medidas, lo cual sería absolutamente catastrófico, lógicamente, pero
la sensación mía es esa, es digamos la Fed ya quedándose con poco margen, los mercados en algún punto en una sensación, en una suerte de, bueno, llegamos hasta acá, medianamente las cosas se mantienen, sigue habiendo, como digo, sigue habiendo empleo, no se ve un impacto de una recesión o una crisis o algo por el estilo materializado en la economía. Y obviamente, hasta que eso no ocurre, hasta que eso no se vea, digamos, es difícil, cuando algo no se siente, tampoco es difícil a veces que los mercados también reaccionen, obviamente. Hay ciertos eventos y generalmente justamente cuando ocurren eventos como crashes en los mercados tienen que ver también con cosas muy rápidas que ocurren, ¿no? Digamos, no si es que se llega a dar o si es que ocurre algo así. Pero yo sí creo que la Fed está con poco margen y creo que rápidamente el mercado, cuando la Fed ya, a lo mejor, por ejemplo, el FOMC que viene, posiblemente ya comenten que van a dejar de subir las tasas, es una posibilidad, o que capaz fue la última suba de tasas, es posible que esto ya lo comenten de antemano, y creo que el foco de análisis y de atención ahí sí va a estar justamente en, bueno, qué tanto baja la inflación y qué tanto cae la economía, ¿no? En términos reales. Creo que ahí va a estar como eh, el foco con la Fed a lo mejor con menos margen para accionar. Y en esos términos, bueno, es cuestión de seguir analizando data. Me parece, desde mi experiencia y mi perspectiva, es literalmente eso, día tras día, a medida que van saliendo distintos reportes, data, poder seguirlo de cerca, ver cómo sigue la curva de, de- de rendimiento de la Fed, que habíamos visto que estaba revertida en los bonos a 2 años y a 10 años. Eh, bueno, hay que ver cómo se van comportando esos elementos, primero desde como digo, los componentes y los indicadores que podemos utilizar o la data que podemos utilizar que capaz busca, digamos, no predecir, sino eh, poder anticiparse, ¿no?, a estos eventos y también tratar de buscar los elementos más coincidentes de la macroeconomía, como es el empleo, por ejemplo, ¿no? Eh, que bueno, que al día de hoy, siendo justamente coincidente con el momento y con lo que les estoy comentando, justamente si vemos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la tasa de desempleo, no está en niveles que sean impactantes para la población realmente, digamos, para la situación general de la economía real. Pero bueno, habrá que seguir viendo qué tanto puede durar esto y para eso saben que nosotros, por ejemplo, buscamos verlo desde el mercado real estate, por ejemplo, que es uno de los mercados desde la industria más poderosos que hay en Estados Unidos y en el mundo. Y bueno, vamos a seguir analizando eso en realidad, para tratar de, como dije siempre, digamos, más allá de lo que podemos ver, también acá me parece que es necesario enfocarnos en tratar de determinar los tiempos también y la magnitud, ¿no? Creo que ahí también va a haber un detalle importante para seguir de cerca y poder actuar y prepararnos, ¿no? Posicionarnos adecuadamente. Claro, claro. Yo no soy un gran analizador de datos. La No, verdad es que es te lo admiro, Loren. Aparte, un dato por sí solo tal no cual. dice nada a veces. Hay que conocer mucho el contexto, ¿no? A No, no, veces un tal cual, mismo tal dato en cual. contextos distintos dice cosas distintas. Tal cual. Este, Igual que en el análisis técnico, Gaby. Igual. sí, ¿Viste? Es como incluso, no sé, para analizar capaz en el gráfico de una hora o incluso en algo más claro, intradía, es también muy importante que tengas por lo menos una idea del contexto, de dónde te encontrás, capaz desde el gráfico diario, semanal o mensual. Eh, y en ese sentido es así, me parece que funciona de la misma manera, digamos, ¿no? Uno tiene un cierto contexto y uno está parado en un determinado momento y lo que buscamos es tener alguna forma, por lo menos incluso, como siempre decimos, probabilística de poder anticiparnos a ciertas situaciones, a ciertos eventos. Y no nos queda otra claro, que ir claro, claro. analizando los datos. Y bueno, y ahí es un mundo. Y creo que está bueno también, como el análisis técnico, que tenés 1000 indicadores, acá de la misma forma tenés un montón de parámetros y de hilos para conectar que me parece que está bueno
incluso seguir otros analistas, escuchar, aprender, informarse, y también uno empezar a generar también sus herramientas de trabajo y donde uno capaz va a posicionarse para poder establecer estas probabilidades. Sin Claro, duda, sí, sin duda. claro, claro. Exactamente, para mí es paralelo, es como se dice análogo en ese sentido desde el análisis. Eh, pero Muy bien. bueno, pero genial. Y bueno, y por otro lado, para el día de hoy, creo que va a ocurrir a la noche, si no leí mal en Twitter hace un rato, tenemos la actualización Shanghai de Ethereum. Yo no tocaría mucho con eso. Yo le dije también, me había consultado un poco Gaby antes de arrancar el live. La verdad es que cuando ocurren eventos así, lo mismo que ocurrió con el merge, lo mismo. Creo que lo mejor que podemos hacer realmente es atenernos al análisis técnico. Porque me parece Claro. que, a diferencia de el análisis fundamental en donde uno sí busca una cierta capacidad como digo, de predicción y un poco lo que les comentaba recién, acá se trata directamente de eventos. Eventos que obviamente tienen un impacto a largo plazo y que uno, me parece que son los que a mí me gustan más analizar. Che, ¿qué es lo que va a pasar con este upgrade y por qué sería un upgrade positivo para el ecosistema y para Ethereum, etcétera, etcétera? Pero la verdad es que el corto plazo, nada, simplemente es literalmente una noticia y es algo que ni siquiera o sea, sí, va a repercutir y posiblemente hasta de forma negativa, porque sabemos que se van a desbloquear un montón de Ether que van a estar en circulación y que hasta el día de hoy eran Ethers que básicamente no podían salir al mercado y no se podían vender. Bueno, a partir de ahora esos Ethers sí se van a poder vender y conforman aproximadamente creo que era un 14 o un 15% del supply total de Ether que hay en circulación. Así que bueno, desde ese punto de vista, creo que mi muy pequeño análisis tendría cuidado, lógicamente, porque seguramente haya gente que adquirió esos Ether posiblemente a un mucho mejor precio, o gente que por algún otro motivo los quiera o los tenga que vender y va a tener la posibilidad de hacerlo que antes no lo tenía. Sencillamente eso. Para comprar siempre tuvieron posibilidad de comprar Ether, pero para vender esos Ether que tenían ahí estaqueados, no. Entonces, nada, como digo, me atendería un poco más al análisis técnico. Estoy siguiendo de cerca el gráfico de Ether contra Bitcoin para ver un poco cómo se comporta Ether con respecto a Bitcoin, si le sigue un poco este movimiento o no y de qué forma. Y creo que Ether está mostrando bastante más debilidad que Bitcoin. Incluso Ether no pudo salir tampoco mucho del rango que Bitcoin ya salió. Ese rango que analizamos de 20 y pico de días, Ether no pudo salir, me parece, de ese rango con fuerza. Y en el gráfico, justamente como decía antes, de Ether contra Bitcoin también se ve esa debilidad en el caso de Ether. Pero bueno, no más que eso, es lo que estoy viendo. Yo no creo que lo esté operando necesariamente, pero bueno, sí me parece que si alguien tiene posiciones en Ether, que a lo mejor no sean de hold, o uno nada, me parece que está bueno en estos momentos a lo mejor capaz agarrar un buen precio y capaz reducir la posición o justamente salirse y de última uno puede literalmente al otro día volver a entrar, ¿no? Digamos, eso, la oportunidad nunca se pierde y nada, mejor capaz mantenerse un poco al margen en este tipo de situaciones. Es mi humilde tip. Ok, Sí, sí, perfecto. sí, sí. Así que, bueno, chicos, espectacular. Creo que pasamos un poco por muchas cosas. Eh, y bueno, son las cosas que nos competen desde nuestra economía y el Merval, y incluso si nos toca la política también, porque incluso en Estados Unidos también, en cualquier lado, la política tiene injerencias en los aspectos económicos y viceversa, ¿no? Claro. Y viceversa. Eh, Así que bueno, también a veces toca y está bueno traer acá, en ese caso, también un poco del mercado que tenemos acá. Así que estuvo genial esa charla y siempre compartir con ustedes y ver un poco qué es qué es lo que están viendo. Sí, muy lindo, chicos. Bueno, muy bien. Muy bien, chicos. Loren, Espectacular. Muy bien, chicos, como no. siempre, cada vez más divertido. Buenísimo. Un placer, Bueno, muy chicos. bien. Nos vemos el lunes, Dale, entonces. nos estamos viendo el lunes y gracias por estar. Fin de. Un beso grande, buen fin Gracias, de. Gracias. chicos. Vamos Nos vemos. charlando. Un abrazo. Chao.